Hola Rosa. Hola Pedro. Hola mi gente. Hoy en Un Poco de Todo hablamos de cosas generacionales. Y por supuesto que muchas otras cosas interesantes. Así es que súbele el volumen porque Un Poco de Todo acaba de comenzar. Y hola gente, hoy es miércoles 2 de febrero de 2022 y este es nuestro episodio número 40. Hemos llegado. Llegamos a los 40. Sí, ya yo llegué a los 40. Bueno, el podcast llegó al episodio 40 y yo llego a los 40 este año. Yo lo dije ya en la vez pasada. Coming soon. Y hablando de 40, de la edad, les comentamos en la introducción que hoy vamos a estar hablando un poco sobre cosas generacionales. ¿Y por qué decimos eso de cosas generacionales? Bueno, porque miramos, ¿verdad? Algunas de las generaciones, algunas no, las generaciones tal cual están nombradas y estudiadas y toda esa cosa. Sí. Y miramos cuáles son sus características y vamos a hablar un poquito de esas cositas. Sí, fíjate que nosotros, hablando acá por lo bajo, ¿verdad? Entre nosotros, estábamos los otros días diciendo, no, porque es que los estudiantes tal cosa, en mi trabajo, la gente tal cosa. Y de pronto es como, es que eso es generacional. Tiene que ver con la generación, man. No. Tiene que ver con la generación. Sí, claro, tiene que ver con la generación. Decíamos como, esto tiene que ver porque es nuestro... Uno cae, ¿verdad? En la trampa de... ¡En mi tiempo! Sí. De pronto, pues eso puede pasar. Pero cuando yo estudiaba, eso no era así. Pero cuando tú te pones a mirar detenidamente las características particulares de una generación, te das cuenta de que en efecto influye seguro en las conductas que tú ves en los estudiantes principalmente y en los empleados. Tú trabajaste mucho tiempo en la universidad, ahora estás trabajando también con una población, con muchachos. Yo sigo dando clases en la universidad y yo veo los cambios. Sí, se nota bien brutal. Se nota. Y fíjate que mucho se ha hablado, se ha escrito, hemos escuchado muchísimo sobre esas famosas diferencias generacionales. Sin embargo, no hay un acuerdo particular entre los escritores, investigadores, ¿verdad? Que se han dedicado un poco a estudiar este tema. Pues no hay un acuerdo en cómo ir catalogando a estas poblaciones en función del año de nacimiento. Incluso no hay ni siquiera un estándar de decir, esta generación es de este año a este año. Puede variar. Hay mucha gente diciendo como muchas cosas. Exacto, es que no hay exactitud, no hay nada oficial que te diga, mira, tal generación empieza en tal año, tal generación termina en tal año, así es que va a depender de los estudios demográficos, de las investigaciones que se hagan o a qué fuente tú de alguna manera consultes para saber sobre esto. De hecho, estuve leyendo, ustedes saben que nosotros nos ponemos a leer un poquito. Claro que sí, Tilín. Antes de venir a hablar, que no hay un acuerdo tampoco entre los criterios que determinan cuando hay un relevo generacional. Esta se acabó, estos son los criterios, comenzó estos son los criterios. Así que no es como un pase de batón entre una generación y la otra, sino que puede como trascender, como, ¿verdad? Como pues paso por paso. Exactamente. No se nota así como categóricamente aquí acabó y aquí empieza exactamente, otra. No es como que en el 2020 se acabó una generación, en el 2021 empezó otra. Hay como un smooth por ahí, ¿verdad? Sí, después estaba buscando la palabra en mi mente, pero es como una transición. Una transición más liviana, más que apenas se nota. Claro, de hecho, los expertos han coincidido en que ni siquiera se puede decir que los cambios en una generación u otra están marcados, por ejemplo, por un acontecimiento histórico o por procesos importantes en la sociedad. Aunque hay influencia, porque eso lo hay ciertas influencias, hay eventos, claro, exacto, pero no está marcado necesariamente por eso. Sí. Y eso es súper interesante. Claro, y a la misma vez contradictorio por lo mismo. Seguro, porque las estamos clasificando, pero entonces no hay claridad. Exacto. Y por ahí vamos, porque nosotros mismos estamos en unos años, o nacimos en unos años que uno dice, tengo de esta generación. Soy de la otra. Así que vamos ahora a comentar un poco sobre estas generaciones. Las generaciones que se conocen hasta el momento vienen siendo marcadas desde los años 20. En eso sí hay acuerdo, en que desde los años 20 en adelante es que se vienen como clasificando las generaciones. Y conocer. Y que es la gente que todavía está viva, que conocemos, que todavía siguen por ahí dando cantazos. Exactamente, porque son la gente activa.
Claro. La gente que todavía está de alguna manera activa. Y la primera de estas generaciones es la generación que se le conoce como la generación silenciosa, la generación silente. Y encontramos que hay otra palabra también. Tradicionalista. La generación de alguna manera tradicionalista. Esta generación, según los datos que hemos ido recopilando, son aquellas personas que nacieron entre 1920 y 1945 aproximadamente, ¿verdad? Ya sabiendo que hay por ahí que puede haber un gap de años o algo así. Claro. Y esta gente eran particularmente muy prácticos en los empleos. Le gustaba trabajar, ¿verdad? El liderazgo por jerarquía. Siempre debe haber un jefe, ¿verdad? Siempre debe haber alguien que me dirija, que me dé instrucciones. La posición jerárquica era bien evidente. Claro. Y yo creo que tiene sentido porque si te fijas, vienen de una generación donde el capataz, o muchos de ellos vienen, la ¿verdad? transición desde el asunto de la esclavitud. Exactamente, exactamente. Así que el transformar quizás esas otras jerarquías que habían antes, transformarla a un escenario laboral un poquito, ¿verdad? Más parecido a lo que estamos viendo ahora mismo. Siempre la expectativa de tener un jefe que me dé instrucciones. Y entonces yo las sigo. Particularmente ellos que son muy dedicados, muy trabajadores, son de la gente que se retiran en los 30 y pico de años de servicio, ¿verdad? Sí. Los contrataron a un sitio y ahí se quedan hasta que se acabó el servicio. Y de alguna manera los que trabajaban, porque en esta época sabemos que muchísimo la caña, ¿verdad? La agricultura y posiblemente ni trabajaban en un trabajo formal como lo conocemos quizás hoy día. Claro. Por ejemplo, para la época de mi bisabuela era tabacalera. Y entonces era como que a despalillar el tabaco hasta que ya tú no pudieras más. Sí. Y con pocos beneficios, ¿verdad? Aun cuando había un trabajo bien esforzado. Muy pocos beneficios. Ellos se caracterizan por ser muy sacrificados y sometidos o sumisos, no sometidos, sumisos. Además, su expectativa de vida era como, pues, sobrevivir a todo lo que está pasando. Claro, y por supuesto, o sea, yo veo los años, y digo, 1920 al 45. En esa época mis abuelos eran unos jóvenes y de pronto yo pienso en el sobrevivir y las cuentos que me hacían mi mamá y mis abuelos, yo digo, en efecto estaban sobreviviendo a la pobreza, la hambruna, los pisos de tierra en las casas. Mi abuelo construyó su casa por los terrenos que fueron entregando y él la construyó con sus manos, tú sabes, con su propio sudor. Sí, el asunto ese de comete la carne antes de que llegue la visita. Correcto. Sí, esa historia yo la he escuchado. Sí, definitivo. Claro. Esta generación también se le conoce como cero digitales. Por supuesto, no había, ¿verdad? La tecnología, oye, como la conocemos ahora, pues no existía. Son adultos que hoy en día los que están vivos, pues son los de la cuarta edad, así que son los viejos, los que trabajaron, ya están jubilados, por no decir todos, casi todos o fallecidos, son ordenados y son muy austeros. Lo que decías de Titi Elba, que Titi Elba no gasta en nada que no sea necesario. Exactamente, muy austeros. Es como igual que nosotros. Igualito que nosotros, eso lo vamos a ver ahorita cuando lleguemos a la nuestra. Ay, muy austeros, esto es lo que hay que comprar, esto es lo que hay que comprar. Este carro me dura 20 años. Por supuesto, ¿por qué cambiarlo? ¿Por qué cambiarlo? Y a esta generación le gusta la música popular vieja y veían la televisión. Y escuchaban la radio. Sí. Y veían el periódico. Y con respecto a la televisión, ven la televisión, pero ya cuando son muy adultos. Porque cuando eran jóvenes o muy niños, no había. Pero entonces, con la llegada de la televisión, ellos ven la televisión ya a esta edad. Claro. Los que están vivos. Así que fíjate que esta generación es súper interesante. La generación silente. Silente. De pronto yo escucho la palabra silente y no sé si silente es la mejor palabra que los describe, ¿verdad? Pero así es que ellos nos han nombrado porque ellos han sido los que han construido gran parte, ¿verdad? De las cosas que nosotros estamos ahora disfrutando. Y en silencio. Sí, en silencio. Sumisos, como tú decías ahorita, ¿verdad? Sometidos ahí a... Interesante, ¿verdad? Bueno, la próxima generación es la que es muy común, sobre todo en recientes años se ha hablado mucho, es la generación de los baby boomers. Los baby boomers. Y yo siempre he tenido un rollo con el asunto porque por ahí cuando se quiere desprestigiar o hablar despectivamente, tú eres un boomer, como que tú eres viejo. Oye, vamos a tener cuidado con el asunto. Los baby boomers fueron los que también se echaron para adelante este país, esta sociedad, para que nosotros, los que vinimos después, tuviéramos lo que tenemos sin tener que chavarnos como se chavaron ellos.
¿Ok? Yo pienso que los baby boomers tuvieron como, que de hecho eso lo hablan mucho en muchos lugares, ellos aprovecharon la oportunidad, era un momento de donde estaba surgiendo como mucho progreso, particularmente económico, ¿verdad? En muchos aspectos. Y obviamente sus padres habían trabajado para empezar a abrir puertas para ellos. Así que ellos aprovecharon ese momento y le sacaron todo, los exprimieron, todo el provecho del mundo para que entonces pasara eso que tú dices. Sí. Y fíjate que estos son los que nacieron aproximadamente, recuerden que esta fecha es aproximada, entre el 45 y aproximadamente el 60. Así que mi mamá. Y la mía. Bueno, mi mamá nació en el 43, así que está como en la raya, ¿verdad? Y Titi Elba está por ahí, que nació, no puedo decirlo. Ay, Titi Elba, así bendito. que tienen entre 60 y 75 años, más o menos actualmente, 75, 76, y esta generación, ¿sabes por qué es que se llaman baby boomers? Dímelo. ¿No sabes por qué? Yo lo sé porque me lo dijiste ahorita. Pero dímelo ahora. Oye, todos queremos saber. Después de una vez acabada la Segunda Guerra Mundial, hay los gobiernos, Canadá, Nueva Zelanda, Estados Unidos, otras grandes naciones, empiezan a promover el que la gente el que la gente tuviera hijos Muchachitos como celebración de haber ganado la guerra y para repoblar. Sí, por las pérdidas, ¿verdad? Por las pérdidas de la guerra. Ay, padre. Esta generación hoy en día son adultos ya de la tercera edad, crecieron buscando la paz. ¿Ok? Sí, imagínate después de la guerra. Sí, escuchando música popular y en términos generales vienen de familias numerosas. Justamente por el asunto de vamos a poblar, vamos a parir. Así es que ahí tú tienes mi mamá. Son 7 hermanos. Y conocemos de esta gente que tenían 11, 12, 13, ¿verdad? Sí, yo conozco un montón de gente que las familias son bien numerosas. De hecho, eso, ¿verdad? Como que estuvo vigente por mucho tiempo. Por mucho tiempo, que la gente paría. Después las cosas cambian un poco. Y fíjate que esta generación también se le conocen de alguna manera algunos escritores, algunos investigadores sobre este tema como los inmigrantes digitales. Porque muchos de ellos todavía están activos, quizás en su mayoría, y han tenido que empezar a usar la tecnología. Así es que han empezado a migrar, ¿verdad? Al uso de la tecnología. Y el asunto de la televisión y todas esas cosas que empezaron a llegar mientras ellos estaban, ¿verdad? Creciendo y desarrollándose como adultos. Y se sometieron, obviamente, cosas bien chulas como, me imagino, en esa época que te llegara un televisor a tu casa, aunque fuera blanco y negro. Tú sabes, como, claro. Wow, qué maravilloso. Sí. Le conocen como la cultura, o de alguna manera ellos tienen impregnada la cultura del esfuerzo y del sacrificio. Esos son los que estaban en un trabajo 35 años y se acabó. No se quieren retirar. Y los que nos decían, usted tiene un trabajo para toda la vida, usted no se cambia de trabajo, pues si se cambia de trabajo, eso significa... Pierde los beneficios. Exacto, pierde los beneficios, eso significa que no eres estable, eso es inestabilidad. ¿Verdad? Comparado, ya mismo vamos a ver. Los baby boomers les gusta el liderazgo por consenso, así que ellos son sumamente alineados con la democracia, ¿verdad? Con ese asunto de llegar a acuerdos entre varias personas. Tienen una actitud optimista, así que ellos siempre van a ver el lado positivo del asunto, aunque te estés cayendo en canto. Mi amor, sigue para adelante. Sí. Son enfocados. Tienen una actitud frente a la autoridad de amor o de odio. O es amor o es odio. Wow. O te quiero o no te quiero. Sí, no hay punto medio ahí. Yes. Ellos buscan la gratificación personal, ¿verdad? En todo lo que hacen. Ellos ¿verdad? Cualquier cosa que se relacionen, buscan gratificación personal. No es para los demás, es que a mí me gusta hacer esto. Sí. Y voluntariado sobre todo. Claro. Y aspiran a vivir mejor. ¿No? Siempre. Eso es lo que ellos están enfocados, vivir mejor. Sí, esta generación también de los baby boomers es bien interesante porque hay unos acontecimientos históricos que ellos vivieron. Por ejemplo, la creación, la fama, el boom de los Beatles. La llegada del hombre a la luna. Claro que sí. Dice la literatura que ellos vivieron los mejores tiempos de Pelé, de Maradona. Así es que son eventos que en efecto marcan a esta generación. Fíjate que uno de los artículos que encontramos sobre toda esta información que les estamos compartiendo habla sobre las generaciones y el uso del internet, que nos parece súper genial. Y en este caso los baby boomers, para ellos en su mayoría lo digital sigue siendo desconocido. Aunque sabemos que ya hoy día hay muchísimos que lo usan, pero en un nivel bastante... Sí, pero son muy pocos. En su mayoría es un nivel bastante
básico. Claro, es que la verdad es que la manera en que han ido diseñando las aplicaciones actuales y las diferentes plataformas es tan simple que aunque ellos no tengan un conocimiento, una destreza bien alta en internet y en el manejo de las diferentes plataformas, pueden consumir incluso lo que está ahí disponible. Sí. Mira, en términos del uso de las plataformas o ¿verdad? Las aplicaciones digitales, los baby boomers tienden a usar más Facebook y Google. Usan computadora o tableta. En términos de noticias, lo que buscan es economía y política. Normal. ¿Ok? Y cuando tú vas a las oficinas médicas, lo que hablan es de política y de chavo. Claro, y muchos de ellos ya tienen emails y usan el email. Sí, de pronto yo pienso en mi mamá, que está ahí encajada en esa generación. Y mi mamá utiliza TH Móvil, mi mamá, yo me acuerdo cuando yo era bien joven, mami decía que ella no quería tener una cuenta de banco. Ella no quería tener una cuenta de banco, ella quería tener su dinero guardadito donde sea, en una caja de zapatos. Sí, hasta que con el tiempo la fábrica en la que ella trabajaba le dijeron como que Rosa Paz, se acabó, usted tiene que abrir una cuenta, le vamos a depositar depósito directo. Claro. Y entonces por fuerza ella se sometió al asunto y ahora pues obviamente con el tiempo se ha ido adaptando y se ha ido integrando a la tecnología y la ha ido integrando a su vida. No es que ellos se nieguen completamente, yo sé que en algunas cosas pues puede haber un poco de resistencia porque definitivamente es algo sumamente difícil quizás de entender para ellos, pero a la misma vez las han ido permitiendo con el tiempo. Claro, y se van adaptando. Claro. Y van evolucionando. Por supuesto. Con el proceso. Nuestras capacidades de adaptarnos. Definitivamente. La próxima generación, la generación que le sigue entonces a los baby boomers, es la llamada generación X. Esta generación particularmente comprende entre los años 1960 y 1985, ¿verdad? ¿Sabes? Como aproximadamente. Ahí es que están los hippies. Ahí es que está. Exactamente. Ahí, ¿verdad? También hay otras fuentes que dicen que es hasta el 82, que es hasta el 80, ¿verdad? Más o menos esa transición. Ahí yo caigo. Y tú también, porque nacimos somos de esa generación. Sí, se supone que nosotros estamos en el borderline. Exacto, estamos como en el entre borde. Una cosa y la otra. Esta gente de la generación X tenemos entre 35 y 60 años, ¿verdad? Aproximadamente. Específicamente, hay un detalle bien bueno con esta generación. ¿Cuál es? Los primeros en adoptar nuevas tecnologías como la computadora, como el internet. La primera generación que usó el email fuimos nosotros. La primera generación que usó el celular es esta generación. Y los mensajes de texto. Yo me acuerdo ICQ. Y el Messenger original, ¿te acuerdas? Sí, me acuerdo de todo eso. Cosa mala. Nosotros también, bueno, me incluyo ya, finalmente estoy incluida en esta y en la otra. En esta y en la otra. Nosotros nos gusta el liderazgo por competencia, ese deseo de quién va a ganar, quién va a competir por esa posición. Yo voy a ir a esa entrevista de empleo, ese empleo es mío. Sí, y en la escuela, la competencia del grupo 1, de quién es el más, quién es el menos. Claro, claro. Yo pienso que tiene que ver también con la educación, ¿verdad? Porque ya nuestros padres han trabajado mucho, así que vienen a decirnos como que ahora tú tienes que competir por lo tuyo, ahora tú te tienes que ganar lo tuyo. Tienen una actitud escéptica. No nos creemos nada. Me lo tienes que probar para yo creérmelo. Pruébamelo o no existe. Exacto. Tenemos una actitud de buscar un balance en el trabajo, ¿verdad? Buscar un balance particularmente entre lo que hacemos en nuestros trabajos y nuestras familias. Y yo pienso que eso es algo que nos caracteriza mucho en esta generación, y es que queremos también, no somos los que nos matamos en el trabajo a los 35 años y que nos quedamos ahí dándolo todo, sino que también queremos... Casi. Pero también queremos un espacio para disfrutar con nuestras familias. Así que eso también empieza a verse ahí, ¿verdad? Un poquito. Un poco como los más tardíos. Claro. Nosotros con la autoridad, y ahí yo me identifico muchísimo, de pronto a mí me cuesta mucho relacionarme con la autoridad en diferentes instancias, ¿verdad? No todo el tiempo. El asunto de la distancia y la autonomía. A mí me gusta trabajar sola.
A mí no me gusta que estén encima de mí diciéndome tienes que hacer, tienes que hacer, tienes que hacer. También dice que somos poco dispuestos al compromiso. Qué interesante, ¿verdad? Yo pensaría que no. Que no, ¿verdad? Que es diferente. Sí, pero pues imagínate. Nosotros no hemos hecho un estudio. Vamos a invitar a la gente que nos cuenten a ver qué nos dicen, qué opinan. Bueno, si hablamos de mí... Porque yo pienso que nosotros somos una generación muy comprometida, fíjate. Bueno, si lo comparamos con la generación que viene, con la próxima, a nosotros, esos sí tienen más compromiso. Nosotros jodimos la capa de ozono. Claro. Usando el spray de pelo. El jelly. Tú sabes. El spray que venían en potes de aerosol. El desodorante en spray. Así que no había un compromiso tal con lo verde, no había un compromiso tal con la alimentación como lo es ahora en otra generación. Así que dependiendo en qué área veamos el asunto del compromiso, ¿verdad? Porque el compromiso con el trabajo yo creo que esta generación la tiene. Yo pienso que tiene que ver un poco con el asunto de que si nos queremos casar, esas cosas que tienen que ver otro tipo de compromiso. Bueno, sí. Y de pronto, pues, nuestra aspiración vital es tener una vida personal. Y ahí va un poco relacionado con lo que te estaba diciendo de que, pues, trabajamos, pero también queremos hacer otras cosas. Me quiero ir de fin de semana con mis amigos, me quiero ir el viernes por la tarde a compartir con los panas ahí en la barrita de la esquina y todas esas cosas. Mira, esta generación en términos del uso del internet se adaptó muy fácil a lo digital, ¿verdad? No estábamos con lo digital, llegó, lo aprendimos y lo manejamos muy bien. Lo abrazamos y lo manejamos muy bien. Esta generación de la generación X consume contenido en el internet entre 20 y 24 horas. Wow. Ok, que básicamente casi el día completo estamos consumiendo redes sociales como LinkedIn, Facebook, Twitter. Usamos los portátiles, ¿verdad? Los smartphones. En términos de lo que buscamos en el internet esta generación, la vida saludable, la paternidad, las finanzas, ¿verdad? Son los temas que esta generación tiende a buscar cuando se habla del internet. Y hay un detalle bien importante de esta generación y es que se le considera la generación puente, como entre la anterior y la que viene después. Y es una cosa bien interesante. Ni modo, ¿verdad? Por eso. Y es bien interesante porque hacemos el pase de batón. En esta generación fue que en estos años se arraigó el capitalismo. Así que de alguna manera también hemos vivido ese arraigo en la sociedad de lo que es el capitalismo, y eso de alguna manera, o por eso de alguna manera nos han tildado o se ha tildado a esta generación como ambiciosos. Sí, es que está bien claro. Recuerda que la generación anterior se mató trabajando para generar ciertas cosas para, ¿verdad?, los próximos, ¿verdad?, sus herederos, su próxima generación. Y cuando tú vienes a ver, nosotros crecimos ¿verdad?, no todo el mundo, pero la mayoría nosotros crecimos en tiempos de bonanza o de lo que quedaba de la bonanza de nuestros padres. Exactamente. Así que, pues, tú sabes, no pasamos trabajo en general. Sí, correcto. Así que esa es la base. Entonces no nos cuesta nada desperdiciar las cosas. Nosotros queremos invertir muchas para sacarle mucho dinero en el futuro, todo eso. Sí. Y esta generación, para cerrar sobre la generación X, vio el fin de la Guerra Fría y el avance de la pandemia del SIDA, del HIV. Sí. Esta generación nos marcó, 90, ¿verdad? Nos marcó ese asunto del SIDA y la Guerra Fría, ¿verdad?, entre los países. Así es que es una generación muy interesante la de nosotros. Yes. Pero la otra también es de nosotros. Ahora es que viene esta generación que está en boca de todos. Porque nosotros somos borderline, ¿recuerdas? Somos border. Tienes razón. La próxima es la generación millennial. Los millennials que los han pelado en todas las esquinas. Los han pelado. Es que tú eres millennial. Es que la generación todo es millennial. Todo es millennial. La generación millennial, o como también se le conoce la generación Y, ¿ok? Que nosotros éramos la X, después viene la Y o la millennial, son aquellos que nacieron aproximadamente entre el 85 y el 95. Actualmente esta gente tiene entre 25 y 35 años, ¿verdad? Depende de la fuente, ya les dijimos más o menos. Estos sí son los nativos digitales. Son los primeros que nacieron estando la tecnología. Son los que nacieron, mira, ahí. Crecieron con los videojuegos, con el celular, con las redes sociales. Son centrados en los objetivos y se les considera también inteligentes. Pero hay mucho asunto con los millennials. ¿Por qué? Sí. ¿Qué es lo que pasa con los millennials? Porque esperan la gratificación instantánea.
Ellos siguen un liderazgo por participación y conciliación, así que de pronto ellos buscan que todo el mundo participe en el liderazgo. Y que sea conciliador. O sea, tú no puedes ser un jefe, tú tienes que ser una parte líder que nos dirige a hacer esto. No, y fíjate que comparados con los tradicionalistas o con los silentes, que era jerárquico, estos no. Para estos el asunto es más horizontal. Colaborativo. No es vertical, es más horizontal, es colaborativo. Sí, y tienen justamente una actitud colaboradora. Sin embargo, buscan la libertad. Así que pueden colaborar, pero pues, permiso, yo quiero ser libre también. Sí. Y cuestionan todo. Y te voy a decir algo. Cuando pasó el verano del 19, mucha gente decía, la generación de ahora fueron los que, los jovencitos, los universitarios de ahora fueron los que sacaron a Ricky y se fueron a protestar. Mentira. En su mayoría eran los millennials. Lo que pasa es que la gente piensa que todos los de ahora son millennials. Los millennials ya salieron de la universidad hace rato. Somos los adultos, nosotros trabajadores, que estábamos ahí en la calle porque lo cuestionamos todo. Claro. Fíjate que tú y yo decimos estamos en el borderline porque tenemos del anterior, pero la mayor parte de nuestra vida la hemos pasado en esta. Así que tenemos de ambas. Sí, los millennials buscamos ganar, y me incluyo, ¿verdad? Tú quieres ganar, el otro va a ganar, pero tú también, tú quieres llevarte alguna ganancia de todo lo que estás haciendo y queremos encontrar sentido en la vida. Así que ya va un poco más profundo ese asunto de no solamente quiero sobrevivir, no quiero, ¿verdad?, prosperar, yo quiero encontrar el sentido de mi vida. Sí, esta generación llamada los millennials, cuando hablamos del asunto del internet, tiene todas las redes, así es que domina muy bien las redes. Entre lo que buscan en el internet, lo que consumen, entretenimiento, tecnología, deportes y estilos de vida. Es mucho la información. Y son muy de blogs, ¿verdad? Del asunto de los blogs. Ya mencioné lo de los nativos digitales. Y hay un detalle bien importante de esta generación, y es que es la primera generación que se considera que es realmente global. Porque el asunto de la tecnología, el asunto de la globalización se ha visto bien marcado en esta otra generación porque ha permitido compartir los mismos intereses, los mismos valores universales. O sea, estamos tan conectados con los demás que por eso nos llaman una generación global. Me gusta ese concepto. Sí. Y me parece muy realista. Definitivamente, la exposición a otras culturas y todo eso a través del internet definitivamente siento que aplica. Correcto. Ahora, hay un detalle con los millennials. ¿Cuál es? Hay algunas fuentes de investigación que dicen que la generación de los millennials eran la generación que posiblemente iba a ser la más exitosa o que posiblemente iba a ser la de los cambios. Sin embargo, hemos sido víctimas de las peores recesiones económicas de los años modernos, de los años más recientes. Y eso ha provocado que esta generación tuviera como un cambio en términos de la expectativa que se tenía. Por ejemplo, esta generación empezó a retrasar la independencia. La recesión económica, a quedarse en la casa. Y ahí es cuando tú ves que en efecto es así. 25, 26, 27, 28, 29. No te casas si es con tus papás, porque no me puedo independizar todavía. Claro. ¿Qué pasó? Despidos en los empleos precarizados, y hemos visto eso. Y entonces ha sido como, algunas fuentes lo catalogan como la generación de la más exitosa a la más infeliz. Sí, yo pienso que tiene que ver también con el asunto de los cambios que ha habido con los patronos también. De pronto, de este asunto de tener un empleado que iba a durar 30, 35 años en la empresa, empezaron a contratar gente que querían ser libres, ¿verdad? Que querían tener sus libertades y que no necesariamente iban a estar en un empleo por mucho tiempo. Y entonces empiezan a perder beneficios. Por ejemplo, de seguro de salud. Exactamente. Ciertos ¿verdad? Beneficios que tenían antes, los retiros, todas esas cosas. Entonces esta gente tiene que invertir de su salario para pagar esas otras cosas. Así que te quedas sin plan médico, te quedas sin ciertos beneficios que entonces retrasan el que tú puedas independizarte, retrasan el que puedas, ¿verdad?, comprar, qué sé yo, una casa, que era tan importante, por ejemplo, para los boomers. Para los boomers tener una casa era como el highlight de la vida. Esa era la estabilidad hecha. Claro, si tú tienes una casa ya eres grande. Correcto. Qué interesante, ¿verdad? Sí, yo recuerdo que eso era cuando yo era niña. Yo de pronto fantaseaba con el asunto de ser grande y como que tener mi casa, tener trabajo, casa, carro y familia. No sabíamos de lo que hablábamos. Eso era la estabilidad pura. No sabíamos de lo que hablábamos. Diantre. Ahora la responsabilidad, ¿verdad? Tener casa, carro, familia.
te puedo decir? Bueno, pues continuemos con la próxima, por favor. Bueno, la próxima generación son los llamados Centennial o la generación Z. ¿Ok? Esta generación es bien peculiar porque es la primera o básicamente la que nació en el siglo XXI. Okay. La anterior nació en el siglo XX y transicionamos al siglo XXI. Esta generación nació con una tableta, con un smartphone debajo del brazo. Esta es la generación que se comunica con emojis, que juega videojuegos todo el tiempo, que escucha música vía streaming. Oye, no es que los demás no escuchen ni jueguen. Claro, tú sabes, pero el arraigo de esto, exactamente, estos son los que son. Para vivir yo necesito mi teléfono. Y hay un detalle bien importante, son inmediatistas, dice la literatura. O sea que esta generación busca aquella gratificación instantánea que tú mencionabas ahorita también, pero en esta generación es demasiado fuerte. Ellos viven inmersos en la sociedad y no se conciben sin la tecnología. YouTube y sus tutoriales son sus grandes aliados. Están a la vanguardia de las redes sociales. Se caracterizan por consumir formatos digitales. Tú sabes que hay algo importante con ellos y es que ellos han sido de la generación, no es que los demás no lo tengan, pero esta generación en particular, la Z, aceptan la diversidad. Y la entienden como parte de, ¿sabes? Como que ya eso es natural en ellos. Esto es parte de nosotros. La diversidad y el respeto a la diversidad está en su tuétano. Claro. Y eso es positivo en esta generación. Está súper nítido. Además de eso, ellos han crecido, como parte de haber crecido con el internet en las manos, ellos están acostumbrados a la información breve, inmediata, y entonces carecen un poco de sentido crítico de decir, mira, esto es real o esto no es real. Sí. Así que son de la gente que suelen compartir noticias y no necesariamente están claros de si eso es real o no. Exacto, no está validado la información, ellos la comparten y se acabó. Y ya, porque después hay que compartirlo. Y tengo que admitir que es real. En la universidad, esta generación está en la universidad en su mayoría. Y en la escuela. Y en la escuela ya tienen entre 15 y 25 años, así que yo los tengo en la universidad. Yo doy clases a estudiantes desde prepa, 18, 19, 20, 21 años. Y yo lo veo. Ahí tú ves los trabajos con la copia de lo que leyeron en copy-paste. Ay, Dios mío, me voy a reír en Wikipedia sin darle validez, porque son tan inmediatos. Pusieron la palabra en Google y esto fue lo que me salió, esto fue lo que puse. Literal. En estos días yo estaba ayudando a un estudiante a entregar un trabajo y literalmente es como que, bueno, esta pregunta dice esto, y él vino y se viró y buscó en Google literalmente lo que literalmente la pregunta que yo le acabo de hacer. Wow. Y lo que encontró en Google literalmente lo copió en la respuesta. Así que es como, ok, no hay pensamiento crítico en tu análisis ahí al escribir. Para nada. Y entonces, obviamente es un reto, porque tú tienes que provocar la reflexión. Es un reto, definitivo. Es un reto bien grande. El análisis crítico, ¿verdad? Claro. La profundidad. Claro, y es como que tú sabes esta respuesta, tú ni siquiera tienes que buscarla en internet. ¿Qué tú escribirías aquí? Exacto. Pero como lo requieren tan inmediato. Claro, sí, pues ellos quieren la respuesta tal cual. Sí. Y entonces mira esto, sobre esta generación se dice que ese dominio que tienen de alguna manera de la tecnología hace que sus relaciones interpersonales y sus destrezas para relacionarse face to face, cara a cara, sean disminuidas. Ahora, todo lo que tiene que ver con las causas sociales vía internet, ellos son los que están al día. Y déjame decirte, presencialmente también, de pronto tú ves los jóvenes involucrados en asuntos de salvemos las playas. Sí, el veganismo, el asunto de lo verde, sí, el ozono, no los animales. Bolsas plásticas, los animales hay que cuidarlos y protegerlos, son lo máximo. De material reciclable, de bambú. Sí, definitivamente estoy alineada. Hay un asunto también importante y es que esta generación se caracteriza por le llaman las 4 I's. Ajá. ¿Cuáles son? Principalmente internet, obviamente, ya lo hemos hablado. Claro. La segunda, irreverencia. Oh, es real. Dios mío, la irreverencia me acabas de iluminar. Y no necesariamente tiene que ver con faltar respeto. No, es como que yo no me tengo que comer esto. No te voy a decir, te voy a decir un ejemplo claro. Que a ti o a mí se nos ocurriera decirle Lourdes Flores a nuestra profesora. Teníamos que decirle profesora. Mi amor, en la universidad
Pedro para aquí, Pedro para allá. Y llegan a la oficina donde está Pedro. Y alguna gente, como la universidad, ¿verdad? Tiende a ser un espacio, sobre todo con eso de los títulos, tiende a ser muy rígida. Como el profesor Rodríguez. Y si eres doctor... el doctor tal, ¿verdad? Ese asunto lo marcan bien. Y estos estudiantes son muy irreverentes. Y eso es generacional también. Es generacional. Y estos estudiantes son muy irreverentes porque ellos... Pedro, claro. El profesor Pedro a veces, ni siquiera el apellido, correcto. Porque yo te tengo que decir tu apellido. Y yo no tengo rollo con que me digan mi nombre. Yo se los digo en el salón. Usted me puede decir Pedro y usted no me está faltando el respeto. Usted tiene que saber dónde, cuándo, cómo, ¿verdad? Relacionarse y llamar a sus profesores. Pero a mí no me está malo en términos generales. A mí tampoco. Tú sabes, si un estudiante, uno lo agarra y es un estudiante malcriado, un estudiante, ¿verdad? Ahí uno le pone un poquito. Usted me llama por el profesor. Pero en términos generales yo no tengo rollo. Tú haces esas cosas. Sí. En algunos no, es verdad, en algunos momentos un estudiante, a mí me dicen Missy. No, un estudiante, Pedro para aquí, Pedro para allá, y el tonito, entonces yo lo noté que ya le estaba como con la confianza. Como crecido. Ajá, como con la confianza, porque sobre todo cuando yo empecé en la universidad, yo empecé como profesor a los 27 años, así que yo tenía una baby face bien brutal en aquel momento. Y tenía, lo acabo de decir bien. Y entonces era como, espérate, este está como tratando de pasar las rayas. Se le pasaron las chuletas. Aguántate ahí, yo soy el profesor, tú sabes, porque entonces hay que poner la raya. Pero bueno, eso habiendo dicho eso, la tercera ahí es la inmediatez, que también le hemos mencionado constantemente, ¿verdad? Porque el asunto de la gratificación inmediata, instantánea, y la incertidumbre, porque no saben a dónde van todavía. Claro, y con ese asunto de la incertidumbre también voy a añadir que la literatura dice que esta generación no son fáciles de fidelizar, la fidelidad para ellos no es tan importante, sobre todo en términos de trabajo, por eso es que cambian mucho de trabajo. Ellos no me gusta este trabajo 2 días y ya me no voy. Se apegan a nada de alguna manera, correcto. No le voy a dar ni 5 minutos de break. No hay break. Sí, yo pienso que los identifico mucho con los GIF. Sí, y los stickers. Sí. Es como un asunto de esta generación particularmente. Los libros casi siempre son digitales. Así que es como todo bien tecnológico. Consumen todo digital. Claro. Y obviamente pues el aprendizaje está dirigido a través del internet. Todo lo que ellos van a aprender lo van a aprender a través del internet. Ahora, fíjate, yo creo que en la pandemia y lo que ha provocado el asunto de la pandemia del COVID va a cambiar un poco esta información de la generación Z, porque yo he notado que estos estudiantes de esta generación dominan todas las plataformas digitales, redes sociales, pero cuando son plataformas educativas, quizás un poco más complejas, no las dominan tan bien. Sí. Ellos son de Instagram, YouTube. Abandonaron Facebook. Porque ellos abandonaron Facebook porque Facebook es muy old fashioned. Mira, para los boomers. Snapchat, que ya Snapchat está cayendo también en el vacío. Y ahora finalmente. Y WhatsApp, y ahora TikTok. Pues están transicionando a TikTok. Pero TikTok ya es como más de la próxima generación. Pues, lo que pasa es que obviamente lo mismo es parte de la transición. Claro. Ellos están transicionando también allá a TikTok. Sí. Así que esta es la generación que ahora mismo está, ¿verdad? En la universidad. Quería comentarte que esta generación es la causante del evento que ocurrió con Trump. No sé si te acuerdas que lo hablamos. Sí. Cuando Trump hizo el rally en Oklahoma, lo hizo por reservación. Y esta gente se pusieron de acuerdo, de hecho, por TikTok. Ellos se organizaron y por otras plataformas, y de pronto ellos reservaron una gran cantidad de boletos de ese rally de Trump, y cuando llegó el día ellos juraban que el rally estaba lleno y estaba vacío. ¡Ay, brillante! Porque ellos todos reservaron montones de boletos con diferentes correos electrónicos y 20,000 cosas y no fueron. Son los mejores. Así que le bombearon el evento a Trump. ¡Qué bueno! Sumamente divertido. Le llaman los Zoomers también. Estoy orgulloso de los Zoomers. ¿Verdad? Es que viene la Z, Zoomers. Z, claro. Muy bien. Y bueno, por último, hay una nueva generación que se está empezando a hablar. No hay mucha literatura de esta generación. Porque están creciendo. Estos son los que nacieron o más o menos entre el 2005 al 2025. Ya se proyecta que ya el 2026 en adelante es otra generación. Así es que ahora mismo estos son la gente que tiene 15 años. 15, 14 años. Es la primera generación en nacer completamente
completamente en el siglo XXI, porque el anterior, por el borderline, ¿verdad? Podía tener un cantito de la otra. Entonces, esta generación viven a través de una pantalla, del smartphone, de la tableta o de la televisión en menor medida. Y hay un detalle bien importante con esta generación, y es que son nacidos en familias pequeñas. Sí. Sí, acuérdate que después del cambio de la escasez y el asunto de tomar decisiones también, ¿verdad? De pronto antes, otras generaciones era como automático, tú vas a tener una familia. Claro. Ahora, esta gente que empieza a cuestionárselo todo, que somos nosotros, de pronto decidimos como que yo realmente no quiero tener una familia tan grande, yo puedo escoger y tener uno. Entonces, estos son los hijos de, ¿verdad? De esos que tomaron esas decisiones. Producto, como tú dices, la pobreza, quién no va a mantener, la austeridad, la recesión económica. Así es que vienen y lo vemos día a día tú misma. Tú tienes una sola hija que está en esta etapa, básicamente, ¿verdad? Esta es su generación. Y esta generación tiene nombre. Es la generación Alfa. La generación Alfa. Para todos ustedes que, mira, se estaban preguntando. Se la presentamos la generación Alfa. Y todavía nos pueden sorprender. Claro. Claro. Y bueno, hemos traído esta información, oye, con el propósito de discutir un poco y refrescar sobre esto. Sabemos que la invitación es mira, no se encajone tampoco, ¿verdad? Viva, aprenda, relaciónese con otras generaciones también para... Sí, y a lo mejor te da alguna herramienta para relacionarte con alguien. Seguro. Que tú dices como, mira, esta persona puede estar por ahí, por esta zona. Déjame ver si de esta manera se relaciona mejor. Claro. A mí me encanta ser profesor, y yo lo he dicho en muchas ocasiones, porque me permite relacionarme con gente joven. Claro. Y a mí me gusta porque a uno aprende todo el tiempo, uno se siente joven. Para mí estar en la universidad es riquísimo. Y a mí me gusta también relacionarme con jóvenes. Sí. Me gusta un montón, aprendo un montón y de hecho ellos son bien divertidos, bien atrevidos en sus pensamientos, sus planteamientos, en las cosas que quieren hacer. Es como que, wow, qué inocencia. Sí. Deja que crezcan. No, definitivamente. Así es que esta conversación, mira, light. Sencilla, livianita. Oye, y lo decimos porque a veces ustedes, ya hay mucha gente que nos ha captado y dice, si este episodio fue más profundo, el otro va a ser más light. Pues mira, hoy nos fuimos un poquito bastante light. Mucho bastante. Nada, para divertirnos un rato, eso es importante. Oye, les quiero decir que nuestros próximos episodios van a estar bien buenos. Tenemos por ahí, mira, hemos estado cuadrando los próximos episodios, la agenda está cargadita, venimos con nuevos invitados, venimos con muchos temas súper interesantes, así es que siempre pendiente, sobre todo a nuestras redes sociales, oye, porque nos puedes conseguir en Facebook, en Instagram y en Twitter. Como Un Poco de TOPR. Puedes entrar a nuestra página web www.unpocodetopr.com. Y si te fijaste, no lo dijimos al principio, pero puedes ser un supporter. Busca el enlace. Toda aquella persona que desee ser un supporter, solamente la aportación mensual de 99 centavos, 4.99, 9.99 puede aportar a que este podcast siga creciendo y mejorando. Por supuesto. Muy bien, así que bueno, nos vemos en la próxima. Un abrazo, mi gente.